Hola, bienvenidos a este primer podcast de Conectar para Crear con Julia Gaos, Marislava, Claudio Valencia y Oliver Saavedra. Hoy dialogamos sobre cómo han cambiado nuestro entendimiento de la creatividad, sobre cómo la confianza es algo que se desarrolla con la experiencia y sobre cómo nuestro cerebro teme a la incertidumbre y se resiste al cambio. También contamos algunas historias personales y cómo llegamos a la conclusión de que el proceso de aprendizaje y el proceso creativo son uno mismo. Así que acompáñanos en esta primera conversación. Co-crear ideas y desarrollándolas en un contexto diverso y como conectado. Ya no lo veo como que, yo antes creía como que la creatividad es una persona y el valor es crear la idea, ¿no? Pero no ejecutarla. Entonces para mí es como que crear la idea, que tenga un beneficio, que se pueda hacer y que funcione con los demás. Sí. Pues sí, esa sería mi definición, como el desarrollo de una idea original en co-creación con el entorno diverso que crea un beneficio. Ahora, yo te hago una pregunta, dado que empezaste con esto. Para que sea original, ¿no te parece que tiene que haber un antes? ¿Qué sería lo antes a lo original? Por ahí, ¿qué necesita? Porque muchas veces uno decimos ser creativos es el resultado, pero ¿qué necesitamos para poder hacerlo? O sea, ¿qué te parece que necesitamos? Como percibir o hacer un análisis de las necesidades que hay, ya sean necesidades personales, del entorno, de vida, pero que haya una necesidad que vayas a llenar con esta idea nueva. Puede ser necesidad incluso de placer o de gusto, pues que tengo esta necesidad de hacer cosas nuevas, de conectarme, de divertirme. Esa puede ser una intención, incluso una intención puede ser. Ahorita que dices de cómo ha evolucionado en mí la cuestión de la creatividad, es que... Eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Sí, en mi caso, y ha sido bien curiosa mi exploración. Yo empecé mi exploración creativa desde la parte artística, de expresar ideas y de cantar y de dibujar y como en esta parte, inclusive me acuerdo en la universidad que estaba en el teatro y como que todo eso lo asociaba con la cuestión creativa. Como esta expresión de generar ideas que compartes. Pero a lo largo del tiempo y a lo largo ya del laboratorio y a lo largo de todo es como que he entendido cada vez más esta función de la creatividad, porque lo que a mí me ha dado ahorita, sobre todo con lo que es curioso con el proceso, es que mi proceso creativo me ha llevado al entendimiento de los conflictos y la solución de conflictos. Y yo no llegué como la gente llega normalmente a quiero resolver conflictos y de repente mencionan que el proceso creativo puede resolver conflictos, sino yo del proceso creativo me di cuenta que un proceso creativo es una resolución de conflictos por sí misma. Y es esta parte de que las ideas, o sea, tenemos ideas y ciertas ideas en tu cabeza y la forma en que ejecutamos esas ideas. Pero de repente estas ideas generan un conflicto y es esta forma en que chocan las ideas donde no te generan una necesidad, porque la necesidad no se cumple. O sea, te avisa que algo no está acomodado donde debe estar acomodado. Y esa necesidad te puede empujar a moverte del lugar y a aprender nuevas cosas o entender nuevas cosas que generan nuevas ideas. Entonces, entendí que en sí la persona o el proceso que resuelve el conflicto tienes que cambiar como de perspectiva, al fuerzas la creatividad es la única que te puede resolver el conflicto, porque te tienes que a fuerzas de mover del lugar porque no puedes resolver el conflicto desde el lugar donde estabas parado. Tienes que generar una nueva visión y eso entonces me hizo entender dos cosas. Primero, que el aprendizaje y la creatividad van juntas, nunca se pueden separar unas de otras, sino que es este camino que te hace moverte del lugar para tener una perspectiva diferente de un proceso y parte de una necesidad, de una incomodidad. Entonces, eso es lo que ha cambiado conmigo, porque yo antes quería ver como el proceso creativo siempre como algo
porque me encanta el placer y todo, pero dije, cuando entendí que la creatividad parte de la incomodidad, porque es lo que te hace decir, es lo que te hace indicar que hay ideas que ya no están funcionando y te hace la necesidad de tener otro tipo de ideas, y hay, pueden ser incomodidades grandísimas o pueden ser incomodidades chiquitas, o sea, no... Y sí mismo el proceso de decir, híjoles, me tengo que mover de lugar. Sé que es a otro lugar, pero no sé cuáles vaya a ser ese otro lugar. Entonces hay esta exploración de aprendizaje de que también es de ese nivel de incertidumbre, que también es incómodo. O sea, es incómodo donde estás parado y por eso te genera una necesidad de moverte. Es incómodo de que cuando estás aprendiendo no sabes a dónde vas a llegar, porque está la incertidumbre. Y sientes esa satisfacción cuando las fichas encajan en una nueva idea que te soluciona la necesidad principal. Pero en sí, si te das cuenta, en realidad hay bastante incomodidad en el proceso. Y yo antes pensaba, la diferencia de ese momento es que como que quería resolver esa incomodidad. Ajá. Y ahora lo que ha cambiado es más bien gestionar esa incomodidad. Sí. Ahora no la quiero resolver en el sentido de que quiero exterminarla porque veo la utilidad tan fregona que es, pero ahora la gestiono, donde hasta es como aprender a disfrutar la misma incomodidad. O sea, cuando la valoras, para mí ya en el momento en que pude valorar esa incomodidad, la he estado pudiendo manejar y gestionar de manera diferente, como no en lucha. Antes sí, tengo que aceptar que había una sensación de lucha, porque yo veía que todo el mundo se asustaba en los talleres o de no vivir ese proceso, y lo que trataba de decir, ok, voy a generar ambientes donde todo el mundo se la vive increíblemente bien, ¿no? Entonces, pero mi enfoque, que es lo que ha cambiado, estaba mucho en, ok, que vamos a ponerlo como para que nadie se siente incómoda. Ahora no, ahora es decir, ¿saben qué, chicos? Hay esta incomodidad, vamos a aprender a manejar la incomodidad, pero como aprendiendo en su poder. Ajá, aprendiendo este poder de que decir, es que si tú sabes manejar esta incomodidad y gestionarla, tu potencial creativo se vuelve poderosísimo, porque ya no tienes miedo a la incomodidad. Y porque más... Son cosas nuevas, ¿no? A partir de... Exacto. ¿Y sabes qué me pasó a mí con el respecto? Es que inclusive le pierdes miedo al miedo, que es una cuestión como muy chistosa decir, pero le pierdes miedo al miedo porque sabes que todo tiene su proceso y que siempre tienes la capacidad de encontrarte. O sea, de cuando te pierdes, sabes que tienes la capacidad de encontrarte. Entonces, cuando yo me pierdo, digo, pero sé que me voy a encontrar. O sea, hay una confianza en el proceso. Entonces, lo que me di cuenta es que más bien lo que trabajé más fue crear estructuras donde tengo confianza en el proceso porque me tengo. Sí, eso es para manejarla. Lo que vos decís está bien, eso de la confianza. Por ejemplo, ahora a mí me pasa que por ejemplo, y me está pasando inclusive ahora en este preciso momento, que ya me empiezo a sentir un poco estresado porque tengo que preparar el próximo programa de la radio. Y digo, pero mañana doy clases, pasado doy clases. ¿Llegaré a preparar el programa o tendré que desertar y abandonar? Y todas las semanas estoy así. Pero todas las semanas lo preparo. Todas las semanas logro prepararlo. Pero todavía no me siento con la confianza de decir, sí, lo voy a preparar. O sea, yo ahora tengo la incertidumbre y ya este año va a ser el 9º programa. Y si lo sumo al año pasado son más de 20. Y en todos me pasa eso. Esa desconfianza, o sea, como que todavía no logro confiar en mí. Entonces yo por eso, más que nunca, reafirmo lo que leí que puse yo el año pasado, que ni siquiera me acordaba, pero lo reafirmo. Y para mí la creatividad es un estado. Uh-huh. Es un estado donde, como dice Julia, aceptás el conflicto, porque al aceptar, para mí el conflicto es súper importante, porque el conflicto genera choques en el cerebro, uh-huh. Y esos choques son los que abren las nuevas conexiones.
Y esas nuevas conexiones van a ser las que te hacen creativo. ¿Cómo tomás el imprevisto? Lo que no sabes que va a pasar. Que puede ser, eso ya es un conflicto, porque tu cerebro tiene que reaccionar de otra manera. Y ese conflicto me parece que si vos no estás en un estado, digamos, absorbente a eso, bueno, te vas a tarar, te vas a, no sé, no quiero usar algún término un poquito más fuerte, pero sí, te vas a tildar y al tildarte no vas a poder hacer nada. Si lo agarrás, un poco como decía Julia, si te subís al conflicto, yo creo que podés sacar muchos réditos, ¿no? Podés sacar muchos réditos. Digamos, así te doy un poco también espacio. Una pequeña anécdota, a ver si la puedo sintetizar. Una vez me acuerdo que dejé ahí en el cofre del auto de Cristina, dejé mi celular y unas libretas, ¿sí? Y le voy a pagar a una persona. Cristina se va, no en el cofre, sino en el baúl. Uh-huh. Cristina se va con mi celular y todo eso por la calle 9, ¿no? Entonces digo, uy, ¿dónde están mis cosas? Las empecé a buscar y me di cuenta, no, las dejé en el capó, seguro que las perdí. Entonces fui a donde estaba Cristina y le dije qué camino había agarrado. Interrumpí, estaba en el dentista, interrumpí casi al dentista. ¿Qué camino agarraste? ¿Sí? Y primero me dio mucha bronca, pero después dije, no, esto es un juego, ¿sí? Uh-huh. Vamos a agarrar este conflicto como un juego. Y me fui caminando por la calle 9, en medio del tránsito, y de repente encuentro una libreta, de repente encuentro el celular. Recuperé todo. Y recuperé todo cuando mi estado me dijo, o sea, sentí que tenía que transformar esa mísera realidad que estaba sintiendo en ese momento, porque dije, uy, perdí todo, el celular, que esto, que el otro, como si fuera un drama mundial, ¿no? Y bueno, pero finalmente me hizo acordar mucho lo que decía Julia, el conflicto, ¿no? A eso, ¿no? O sea, me parece que puede ser ilustrativo y un poco refuerza lo que dice Julia. No sé, Oliver, ¿qué te parece a vos? Ahorita eso que dices se me ha hecho súper importante y es algo que he súper aprendido, yo creo, estos años, sobre replantear como la situación. O sea, replantear es un acto creativo por sí mismo, porque como que lo que está, pues está, ¿no? Pero el cómo tú lo ves, o el cómo lo estás entendiendo, cómo lo estás interpretando, es parte de cómo se crea esa escena, por así decirlo. O sea, es como que tú estás viendo la película y la película es una situación normal, ¿no? Pero el que está viendo la película está co-creando con la película. Así como nosotros mismos, pues tú estás diciendo algo y yo estoy entendiendo algo, yo te estoy regresando información de lo que entendí. Y en ese rebote de neuronas, que es lo que decías ahorita, en ese choque de neuronas, de mis neuronas con tus neuronas, es donde surge una propiedad emergente, se le dice, que es como que algo que surge más grande que lo que estaba chocando, por así decirlo. O sea, es como si chocara y la energía que explota de eso es la creatividad y es algo más, o sea, es algo más allá. Y yo sí siento que algo así es la creatividad. Y me acuerdo que antes lo ponía como el choque del mundo interno de uno mismo chocando con el mundo externo. Como que así lo entendía, y como que ese choque y ese baile que se hace del mundo interno de uno con el exterior, como que ahí es donde surge la creatividad, porque como que uno empieza pues a ingeniársela, así como que empieza a haber un baile entre las dos y empieza a haber explosiones y empieza uno a ponerse al mundo, como que uno se impone al mundo de cierta manera, pero el mundo al mismo tiempo te está forjando a ti mismo. Entonces, como que es así unas vueltas que se están dando ahí. Sí, a mí, eso que dijo Claudio se me hizo bien importante porque a mí me pasa, y Julia ha visto mi proceso, ¿no? Del miedo que me sale cuando no sé resolver algo o aparece algo nuevo, es un pánico, o sea, era muy fuerte, pero y creo que tenía que ver con mi concepto de la creatividad, porque yo la creatividad la asociaba simplemente con el arte,
con hacer cosas nuevas en el arte. Y yo no sabía que la creatividad es en todas las áreas de tu vida, en todas las actividades del ser humano, en todas. Entonces sí, de por sí, yo por ejemplo, yo no me considero una persona especialmente creativa en el arte, por así decirlo. O sea, puedo hacer muy buen arte, pero no tanto ideas originales. Entonces para mí era un choque horrible. Decía, nunca voy a poder hacer esto, nunca esto. Quería hacer cosas, pero no sabía cómo. Entonces fui primero, y hasta ahorita que habló Julia del concepto, me di cuenta que ya lo logré internalizar como en todas las áreas, en todas las cosas. Puede ser como cómo cortar la cebolla diferente, ¿sabes? O sea, pueden ser cosas tan pequeñas hasta cómo crear una organización a nivel mundial. O sea, pueden ser muchas cosas. Entonces eso me como que me tranquilizó el escucharlo ahorita, que dije, no sé en qué momento de estos años se transformó ese concepto de creatividad, ¿no? Y como que le ha quitado esa dureza a mi miedo de enfrentarme a cosas nuevas. Todavía me cuesta, pero ahí va. Y eso que dijiste tú, Claudio, se me hizo increíble, lo de la libreta, todo eso ya es un pensamiento divergente. Y ahí está también lo de la confianza, ¿no? O sea, yo también antes pensaba como que la confianza, como que era blanco o negro, ¿no? O sea, la confianza la tienes o no la tienes. ¿Eres creativo o no eres creativo, ¿no? Y como que de chavo como que no sé por qué te instalan eso, como que si eres o no eres una cosa, ¿no? Y como que ya ahorita viéndolo en retrospectiva me doy cuenta que la confianza y la creatividad no es algo que tienes o no, sino es algo que se construye, como que lentamente, pues. O la confianza para ser creativo se construye lentamente, o sea, vas pasito a pasito, primero no tienes nada de confianza, pero lo intentas, fracasas o intentas cosas y tienes poquito más confianza y sigues intentando cosas y vas acumulando poquito a poquito más confianza lentamente en el proceso. Y el problema es que cuando tenemos la expectativa de que no es que se tiene o no se tiene, entonces ahí sí nos cerramos a construir la confianza, a practicar la confianza o la creatividad. Pero como que ya teniendo en mente de que no, sí, eventualmente voy a tener mucha confianza mientras siga intentándolo, como que ya te vas sintiendo cada vez más libre, como que, no, sí, o sea, no me di, ¿qué es lo que dices tú, Maro, ahorita? Como que no me di cuenta en qué momento ya me siento súper confiada de ser creativa en cualquier aspecto, ¿no? Y es porque a lo largo de los años la fuiste construyendo esa confianza, consciente o inconscientemente. Claro. Ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que dices que a mí me dio empezar a meter la confianza? Es el hecho de pegar esas dos estructuras, de que la creatividad parte del aprendizaje. Porque tú no parece como la idea así de repente, como es como la inspiración, que siempre los grandes como Rodin decía, es que la inspiración es chamba, ¿no? Es trabajo, o sea, no te viene de repente estar constantemente haciendo algo, aprendiendo o entendiendo algo y de repente, pum, se acomodan de una forma distinta las ideas, donde te hace este clic, esta eureka, que no es espontánea. Serendipia, lo que decíamos el otro día. Exactamente, la palabra exactamente, es serendipia. ¿no? Es eso. Es ese momento. Y para mí parte de permitirnos aprender, y permitirte aprender está basado en el proceso de la confianza de no saber, porque generar algo, una estructura que no existía, implica un proceso, porque no es como que aparezca de la nada, y parte de esta confianza de que puedo aprender. Entonces, cada vez que para mí aparece un conflicto o una incomodidad, yo ya no paso por la cuestión de voy a ser creativo o tengo que resolverlo, sino voy a aprender. Y confío que en mi proceso de aprendizaje va a generar ideas creativas. Pero para mí viene como una consecuencia lógica de un buen proceso de aprendizaje. Y si tú me dices, de aquel momento que estábamos trabajando en el laboratorio ahorita, eso es lo que ha cambiado, o más bien ha puntualizado mucho mejor mi entendimiento de la creatividad, que es algo que no le prestamos tanta atención en los procesos creativos al proceso de aprendizaje. ¿Qué tan efectivo aprende tu cerebro? Cuando tú entrenas a tu cerebro a aprender y aprender de maneras diversas, automáticamente se activa el sistema creativo. O sea, tu mecanismo creativo se activa por consecuencia lógica, pero parte de esta incubación del aprendizaje. Y lo vemos en las escuelas que por eso sientes esta como
colapso de la parte creativa, porque tú no le enseñas a los alumnos en el proceso de aprender, les dices qué tienen que saber, Claro, es que es muy instruccional, que es muy diferente al proceso de cómo aprendes. Entonces yo te digo qué debes de saber, cómo lo debes de saber, cómo lo tienes que ejecutar, y entonces la persona no tiene esta exploración de incorporar qué ideas, cómo las ideas, cómo equivocarse, porque el proceso de aprendizaje está basado en equivocarte. Y si yo no te doy chance de equivocarte y todo el tiempo tienes que saber, por eso ese proceso de aprendizaje de la escuela, que es de instrucciones, no colapsan o no llega al proceso creativo, sí. por muy mal, bueno, no muy mal, digamos que sin etiquetarlo, porque el proceso de aprendizaje que se está llevando en sí no está marcando el entendimiento de exploración, no se explora. No sé. Mucha gente yo creo que no se conecta, o sea, de niños que desde la secundaria, prepa, incluso antes no se conectan con la escuela, o sea, tanta gente que ha dicho, yo fui malo para la escuela, o sea, nunca me gustó, pero no quiere decir que fue culpa de ellos, probablemente fue la manera en que les enseñaban, lo que les enseñaban, nunca se sentaban a revisar cómo aprendían, si les gustaba, entonces todas estas cosas pues yo creo que afectan un montón y yo creo que hasta a esa manera, yo también, o sea, yo mi manera de aprender, yo siempre fui buena estudiante, pero porque soy muy buena para memorizar, entonces yo me acataba perfecto el sistema y me quedaba súper bien, pero te das cuenta que después en la parte creativa, pues no, o sea, lo que muchos alumnos con inteligencia resolvían, estudié un día antes, alguien más me pasa las tareas, pero yo aprendí todo, o sea, tenían otras maneras más creativas de resolver estos problemas y yo era como que si no me dicen qué hacer, me cuesta mucho trabajo. Y también porque está como basada en resultados, ¿no? O sea, como que nomás están preocupados por el resultado y hazle como puedas, pero llega este resultado, ¿no? Y el proceso de aprendizaje, o sea, tienes que enfocarte en el proceso, en disfrutar el proceso, en tener la intención de estar abierto a lo que sea. Y cuando el enfoque está en el resultado, como que te cierran a que no, tu enfoque que esté hecho en llegar al punto B, ¿no? Entonces no puedes disfrutar el proceso porque ya te está direccionando el proceso y no te permite que tú lo direcciones, pues, que es lo chido del proceso de aprendizaje, como que tú agarras tu propio camino. Pues. Y no lo entiendes, ¿no? Sí, y yo este semestre en la facultad estoy implementando algo como que en vez de dejarle tareas de que resuelvan ejercicios y lo que sea, primero porque la verdad que odio calificar tareas, ponerme en la letra de cada uno, es muy pesado y aparte cada uno te escribe con una letra, pero creo que hay algo que es mucho más importante. Yo les subo apuntes que son míos, o sea, no hago como muchos docentes que mandan a un link y todo eso, yo escribo los apuntes, se los subo y les pido reflexiones de esos apuntes, dudas inclusive, o sea, no me importa que tengan certezas, ¿sí? Lo que me importa es ver el nivel de reflexión del tipo con esos apuntes. Y eso va a ser parte de la calificación. Después va a estar el examen. Ahí sí les voy a pedir en algún momento certezas, ¿no? O sea, que se llegue a un resultado, porque en ciencias exactas también en algún momento tenés que llegar a un resultado. Pero darle también un poco más de peso a la reflexión, a que me digan, y en los apuntes por ahí aparece, no, este concepto no lo entendí, la verdad que no, o después que usted dio la clase me quedó un poco más claro, o no me quedó claro, y también a mí me sirve para discutirlo, para que ellos aprendan a crearse las dudas, ¿no? Y justamente a explorar, que está muy lejos, o sea, si yo tuviese que seguir el plan instruccional del Blackboard de la UABC, tendría que poner cómo aprendió el alumno, qué aprendió, cuándo lo aprendió, en qué, o sea que es todo guiadito de la mano, y eso la verdad que a mí no me gusta. Una vez nos pasó un video, un link, Julia, de una pedagoga brasileña que se llama Angélica Sátiro, sí, que me gustó mucho y está muy relacionado con la cebolla de Mara, ¿no? Con esto de cortar cebolla, que decía que por ahí uno de los actos creativos, y a mí me dio gusto porque yo de vez en cuando lo hacía, sobre todo en Buenos Aires. Uno de los actos creativos es si tenés que llevar a tus hijas a la escuela o tenés que ir de tu casa al trabajo, es probar diferentes maneras de hacerlo,
¿sí? En vez de decir, bueno, voy por tal calle, no, a ver, voy por otro lado, ¿sí? Acá en Ensenada también lo puedo hacer, lo que pasa es que conozco menos, ¿no? Por ejemplo, a mí el otro día me encantó descubrir que puedo ir a parar a Bodegas Aurrerá por la 11, en vez de ir directamente por, no sé, por la calle Calzada de las Águilas y por el periférico. Esas cosas a mí me encantan, descubrir nuevos caminos, y es literal, es descubrir nuevos caminos literales, que de alguna manera es una representación de los caminos que el cerebro hace, ¿no? Es bien literal. Y eso me parece que también es creatividad. Y por supuesto que lo que decía Mara de cortar la cebolla de manera distinta, claro que es creativo. No me queda ninguna duda. De tener ese estado de querer hacer un cambio, aunque sea incómodo. Y con el peligro de hasta rebanarte un dedo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hasta con ese peligro, ¿no? No sé si vale la pena correr tantos riesgos, pero sí vale la pena de explorar, me parece. Lo que es que te estás diciendo es un riesgo el explorar. Exactamente. Porque eso es un riesgo. Y como es un riesgo explorar, pues ahí estás. Por eso la incertidumbre te da incomodidad, porque como hay un riesgo, entonces por eso digo que hay que aprenderlo más bien a gestionar. Es como cuánto riesgo puedo manejar sin cortarte los dedos. O sea, es como... No, porque también es como, pues, si ya te cortaste los dedos, pues ya se cuenta que ahí se acaba el experimento. Con los 5, con los 10 dedos. Ajá, por lo menos que termine. Pero es este juego que decíamos del diálogo creativo, esta exploración y poder concretar, esta capacidad de explorar y concretar. Yo cuando empiezas a estudiar las funciones del cerebro, o sea, cómo funciona el cerebro, a mí me hicieron así como, me cayeron 20 con respecto a esta dualidad que vivimos constantemente, que primero el cerebro está, digamos, diseñado para automatizar. Entonces, como mamíferos, que es la parte mamífera, queremos tener seguridad de de lo que vivimos y cómo lo vivimos. Ajá, que es como tenemos la certeza de nuestra cotidianidad, de qué es lo que planteamos, porque mientras más repites algo, más se fortalecen esas conexiones neuronales, se automatizan y simplifican tu día, ¿no? O sea, ya no tengo que pensar en cómo sentarme, tengo que pensar cómo caminar, ni respirar, o sea, tienes un chorro, pero inclusive es como, ¿qué comida voy a hacer? Hacemos la misma, ¿cómo parto la cebolla? Ya sé cómo partirla. Entonces, el cerebro inteligentemente en esta parte simplifica funciones para poder automatizar su día. Entonces nos sentimos cómodos cuando automatizamos. Lo que pasa es que a veces esa automatización ya no funciona en su momento, pero de repente también ya no está funcionando y de repente genera conflictos. Y ahí es este juego donde genera este proceso de que necesito adaptarme a una nueva circunstancia, entonces se genera una incomodidad para volverme a adaptar y luego esta comodidad de que ya estoy adaptado. Y luego otra vez vuelves a hacerlo y es este espiral que nosotros, bueno, lo hemos puesto como constantemente una espiral, donde entrenas todo el tiempo a tu cerebro a irte adaptando constantemente a nuevas circunstancias. Porque si se adapta a un momento, ¿qué es lo que sucede con la vida? Te adaptas a algo, pues ya estás cómodo en ese algo. Pero la vida no es ese algo, el clima cambia, las circunstancias cambian, el mundo se mueve, la cotidianidad siempre se está moviendo. Entonces, tienes de dos sopas, o luchas para mantener un sistema, o utilizas el aprendizaje y la creatividad para adaptarte a las nuevas circunstancias. Y a mí me encantó porque Eduardo, bueno, me acuerdo que me hizo la pregunta de que ahora, ¿qué onda con los grupos de ahora? ¿Cómo ves? ¿Qué cambios has visto con los grupos que has estado trabajando, con las personas que has estado trabajando? Y le decía, es que hay un poco esta división, le decía, no tanto en equipos, sino como en personas. Las personas y digo, a mí me pasó al principio igual, que con este cambio que estamos viviendo, claro, con lo de la pandemia, digamos, o el hecho de estar en cautiverio o cualquier cosa, que ya a todos nos vino un cambio. Pues así le digo, sí, porque es como estar en cautiverio, ¿no? Estar encerraditos en la casa. El hecho de que haya un cambio generalizado, o sea, esto lo vivió todos
de alguna forma, la mayoría, vamos a poner no todos, pero la mayoría de los habitantes de la Tierra, a todos nos movió en algún grado. Unas personas trataron de cómo, en ese cambio, cómo puedo sostener mi vida cotidiana como yo la vivía, como yo entendía mi realidad, es cómo mantengo esa realidad a toda costa. Entonces puedo decir, no existe la pandemia, me salgo o tomo igual, o sea, cada quien lo maneja diferente. Y está la otra personas que aceptan que ya cambiaron las reglas del juego y es como aprender a utilizar las nuevas reglas del juego con las nuevas circunstancias y entonces te vuelves creativo. En mi caso, que es natural, cuando hubo el cambio, que es pasarnos completamente a la plataforma, yo tengo que aceptar que yo me resistí. O sea, yo dije, no, porque además crees que dices, esto va a durar un momento, y yo dije, no, yo plataforma mejor cuando ya se resuelva lo de la pandemia, volvemos a hacer los talleres. Pero lo bueno es que los grupos dijeron, no, o sea, queremos continuar trabajando. Y yo dije, bueno, pero es así como, ok, entonces, ¿te acuerdas del taller del MIDE? Yo traté de que el MIDE, como que me costó mucho porque estaba tratando de generar una experiencia como si nos viéramos. Y luego me cayó el 20 porque no funcionó tan bien la clase, porque estoy tratando de utilizar las circunstancias de la experiencia presencial, tratando de crear esa misma situación en plataforma. Y luego dije, lo que pasa es que no te fuiste a entender la plataforma y más bien sacarle jugo a la plataforma. O sea, estabas peleándote con crear la experiencia presencial en la plataforma cuando son dos contextos bien distintos y entonces lo que generas es un choque porque no generas una adaptabilidad, sino te aferras a una circunstancia que quieres que se viva en este nuevo contexto que las reglas no son las mismas. Entonces no puedes aprender, me di cuenta que no estaba aprendiendo a la plataforma y no estaba utilizando el poder de la plataforma. Porque mi cabeza era las plataformas horribles. Entonces era cómo arreglar la plataforma para que no se sintiera horrible. Pero a veces con muy poco, o sea, porque yo a veces pienso, y erróneamente, que tenés que estar muy así con la plataforma, que o sea, quizás los medios me hacen creer que tenés que ser un súper, digamos, habilidoso de las plataformas, pero usar la plataforma al servicio de lo que estás haciendo y sacarle jugo, simplemente, por ejemplo, en mi caso, puede ser tener una buena cámara, apuntarla a un pizarrón y no perder la buena costumbre del pizarrón también. Si yo doy buenas clases, no sé si las doy, pero si yo doy buenas clases en un pizarrón y tengo una buena cámara y apunto al pizarrón y soy claro con la cámara, puedo también recrear una situación presencial utilizando en este caso el recurso cámara, el Meet, el Zoom, el Blackboard de la UABC o lo que sea. O sea, tampoco es que hay que utilizar tantos recursos, pero hay que utilizarlos, sí, con un poquitito y otro poco también tener ganas de trabajar, porque por ejemplo yo digo, bueno, si o sea, ahora le tengo que subir a los chicos algunos apuntes que los guíe, no simplemente tirarles la bibliografía en un drive y decirles, miren, estos son los libros, no. Entonces ahí es donde tenés que hacer también el esfuerzo, donde tenés que poner la garra y decir, bueno, a ver, me diseño los apuntes para esta circunstancia. Como decíamos el otro día con un colega de educación, yo creo que el que es buen profesor es bueno presencial, con plataforma, sin plataforma, en bolas, en un río, en donde sea. El que tiene ganas y le gusta dar clase, o sea, tampoco son tantos los elementos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante. Pero es una cuestión de enfoque. Pero es cuestión de enfoque. Es una cuestión de enfoque. Es subirte al caballo. ¿Te subís al caballo o no te subes sí, al caballo? Eso. Yo, por ejemplo, lo que estás diciendo es lo de no cambiar de contexto. En realidad, en la plataforma requieres menos elementos. Yo como estaba en el rollo otro, no veo el nuevo contexto. Eso, sí.
Entonces complicas algo que puede ser muy sencillo. Claro. En mi caso lo que fue complicar algo Claro. que es muy sencillo. Y es solo un cambio de enfoque. O sea, porque en realidad era, como había una resistencia a mí en la plataforma, no hice el cambio de enfoque. Ahorita tú como lo estás hablando, es decir, es que la plataforma tiene estas características, no es tan complicado, pero estás viendo la plataforma. Yo lo que estaba tratando es de crear Claro. otro contexto. Exacto. En un contexto. Eso es lo que te mete ruido y te complica. Exactamente lo que te hace es que te complica. Y a veces que la gente te induce a que tengas que usar todo lo de la plataforma. No, o sea, no necesito usar todo. Necesito usar lo que a mí me sirve para dar una buena clase de la plataforma. Y obviamente que la tengo que usar. Sí, porque si no uso la plataforma, bueno, sonamos. Me subo al caballo, pero también limpio un poco. No necesito usar todo lo que me propone. A mi manera, ¿no? Exactamente, a mi manera. Esa es una frase hermosa, a mi manera. Exacto. Y a nosotros nos pasa mucho igual con la orquesta, o sea, yo estoy muy acostumbrada a la cámara y todo porque yo desde hace muchos años he estado en chats con amigos de muchas partes del mundo y me gusta la gente. Entonces ya estas plataformas ya las usaba porque tengo pues como 2-3 años usando Zoom para juntas con lo de la orquesta. Entonces yo afortunadamente ya estaba muy acostumbrada. Pero yo veía que había niños que, por ejemplo, estaban en la oficina con sus papás y estaban taladrando, había gente gritando. Entonces, eso requería un montón de cosas que, o sea, el maestro veía, bueno, ¿sabes qué? Mejor te mando un audio o te mando un videíto o cuando tengas, aunque sea 10 minutos, pero 2 veces a la semana nada más en vez de todos los días. O sea, ya, a pesar de tener todo preparado, es tú adaptarte a esos cambios que va a tener cada uno de los alumnos, ¿no? A veces pasaba la mamá, a veces el hermanito estaba en el otro cuarto con la otra clase y se oía todo. Requiere como esa flexibilidad, como tú dices, o sea, ese enfoque que tú ya tenías. Y yo, por ejemplo, yo a Julia, que la amo y la veo perfecta como en todo lo que hace, veía como que, como ella también ama mucho el contacto, ama a la gente, le gusta estar en persona, como que sentí que le costó en su mente, no por habilidad, sino como el transformarlo y quitar esa parte tan importante de ella. Entonces la entendí mucho, pues y fue cuando dije, mira, no a todos les gusta, no a todos se les facilita y tienes que entender desde ese contexto y no ser tan dura de, oye, ¿por qué no te conectas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no te gusta tanto como a mí? Es como entender y cómo podemos recrear lo más posible a como lo necesitan las otras personas, ¿no? Claro, claro. Y es un proceso de adaptación, porque ahorita, por ejemplo, ya no lo siento. Exacto. O sea, pero me costó, o sea, lo que quiere decir es que cuando aparece esta cuestión de cuando aceptas que las condiciones cambiaron y estás dispuesto a aprender de las nuevas condiciones, tu proceso creativo automáticamente se prende. La resistencia a esas nuevas condiciones, o sea, yo me tardé, porque realmente no, como tú dices, realmente no es tan complicado. Y ¿qué es lo que es más interesante? Lo que me complicó fue la falta de aceptación del cambio, fue mi resistencia a que no, como que sin contacto, como que no vamos a tener mis plastilinas, como que, o sea, mis juguetes, ¿no? Sobre todo en mi caso fueron mis juguetes que siempre uso, que es ¿cómo no vamos a tener mis juguetes, no? De lo que yo uso en los talleres, esa resistencia a decir, no, yo no concibo mi clase porque también te das cuenta de lo que te apoyas y en lo que es importante para ti. Claro. Entonces, esa resistencia, para mí, yo ya ahorita también la utilizo en mi proceso creativo, porque cuando es normal resistirte al cambio, porque uno se protege en el contexto donde funciona, sobre todo porque mi proceso de las clases presenciales, pues es algo donde me explayo, me siento súper cómoda y eso es lo que me encanta. Entonces cuando digamos que cambió ese proceso, me protejo porque sé que en ese espacio me funciono y me muevo a otro, ¿cómo me muevo a otro contexto donde las circunstancias son diferentes? No vamos a poner ni malas, ni buenas, ni más fáciles, nada, simplemente son diferentes. Hay esta resistencia de protección natural. Entonces, cada vez que mi sistema de resistencia se activa ahora, ya digo, necesito adaptarme, no estoy aceptando unas nuevas circunstancias y ya utilizo mi resistencia como parte del proceso, que has estado bien
Padre. Sí, y sabe, mira, ahora con lo que dicen ustedes, Julia, o lo que decías tú también, Mara, me queda claro que, por ejemplo, que te quiten cosas te hace más creativo. Que te quiten. A ver, me robaron parte de mi vida, porque eso es lo que está pasando. Me robaron un pedazo de mi vida. ¿Qué hago? ¿Dónde pongo ahora el pizarrón este que me compré a propósito? ¿Lo pongo en esa pared? ¿Cómo pongo la cámara? ¿Cómo hago esto? Todo eso que tuve que pensar el 17 de marzo del 2020, todo eso que tuve que pensar me ayudó, digamos, a ver cosas distintas. ¿Dónde hago esto? Y por supuesto que al principio me angustié mucho y con algunas cosas todavía me sigo angustiando. Pero, por otro lado, ¿viste? Te activa mecanismos, ¿no? Te activa mecanismos que te hacen pensar distinto. Y eso es importante. Lo que me hace acordar a la frase de un referente del teatro que decía que a él le encantan los científicos cuando están en estado de ignorancia. El estado de ignorancia de un científico es lo más maravilloso que existe, decía. ¿Por qué? Porque ese estado de ignorancia es el motor para ir a buscar. Y cuando encendés los motores para ir a buscar, bueno, y encima sos una persona, digamos, capaz de hacerlo, es muy bueno, ¿no? No ver al científico dando una charla o una exposición donde tiene todo controlado, donde de taquito, sí, esto es así, esto es así, ¿no? O sea, esa ignorancia o que te quiten parte de algo tuyo te pone, digamos, en movimiento para el proceso de creación, ¿no? Me parece que es una de las cosas que a partir de lo que dijeron ustedes, como que me decanta. Que, dado que son las 12 y 28, por ahí yo dentro de un ratito me tengo que partir, pero por ahí una de las propuestas que haría, si se sube un drive, por ahí lo que me gustaría es, no sé si cada uno de nosotros, por ahí no estaría mal dejar algunas frases que nos quedaron resonando, escribirlas y ponerlas, no sé qué les parece, o alguna otra idea que se les ocurra, porque siempre yo tengo el miedo y la desconfianza de siempre de mí mismo, de que todo se me va a escapar, ¿no? Que todo esto tan bonito se escapa, ¿no? Se va por la ventana y nunca más regresa. Pues ahorita de qué hablamos, ¿eh? O sea, hablamos de definiciones de creatividad. Hablamos sobre cómo nos cuesta adaptarnos, porque es un proceso natural en el cerebro, como no resistirse al cambio, definitivamente. Hablamos sobre esto de la curiosidad, o sea, de la importancia de no saber y de que la confianza es algo que se va construyendo lentamente, ¿no? Y que el proceso de aprendizaje, el proceso creativo se llevan naturalmente, o sea, que van de la mano totalmente, o sea, el proceso creativo es como la segunda fase del proceso de aprendizaje. Buenísimo para resumir, ¿eh? Sí, ahí tenemos al resumidor oficial, ¿no? Ya.